Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Dark Moments. Saludamos a nuestros suscriptores de nuestro canal en YouTube, a los seguidores de nuestra página en Facebook y a quienes nos escuchan. Particularmente, aprovechamos esta ocasión para mandar un afectuoso saludo a Gustavo Estúa, que siempre nos escucha y le gusta nuestro contenido. Lord Ruthven, ¿cuál será el tema que abordaremos en este sexto episodio? El mito del vampiro. Hablaremos de los orígenes del mito del vampiro, su legado en la cultura y daremos recomendaciones de los que para nosotros son los mejores relatos de vampiros en la literatura y las mejores películas sobre el tema. Sin más preámbulos, me presento, soy el Dr. Petir. Yo soy Lord Ruthven. Bienvenidos a Dark Moments. Comenzamos. La palabra vampir aparece por primera vez en Alemania para describir a un cadáver que abandona su tumba por las noches para alimentarse de la sangre de los vivos y prolongar de esta manera su insana existencia. Como podrá observarse, el vampiro no fue una creación literaria. Por el contrario, fue una creación que responde a supersticiones y creencias religiosas que van desde los sumerios, griegos, hebreos, países eslavos, incluso hasta Malasia y China. Realmente es muy interesante cómo a pesar del tiempo, las distancias y las diversas culturas, permanece la idea de un ser que configura las mismas características o similitudes. Hay quien dice que el vampiro es un arquetipo del inconsciente colectivo, es decir, un modelo o prototipo del cual se derivan ideas, pensamientos y actitudes que lo reproducen o imitan, una especie de imagen con vida propia que nos fascina, que habita en las profundidades del ser humano, manifestándose por medio de sueños y supersticiones. El demonio que solo vuela de noche y la oscuridad es su elemento. Así es como de la noche son nuestros miedos más primarios. Solo en la penumbra se termina nuestra lógica y comienza lo irracional de todos nosotros. Las sombras nos acechan con su misticismo durante nuestro sueño. Aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Cristo, Se Chan explica que un hombre muerto puede convertirse en demonio si su alma rehúsa salir de su cuerpo, situación que encuentra una relación directa con la demonología mesopotámica, en donde se le da al vampiro el nombre de Rab-Gan-Mekab. De hecho, existen vestigios de algunas tablillas de arcilla en museos de Europa donde se habla de la llegada de la diosa Ishtar al inframundo y le dice a su guardia: abre la puerta o haré que los muertos se levanten y devoren a los vivos. Sin embargo, es muy importante platicar sobre Lilith y sus hermanas, ya que es el nexo entre la demonología babilónica, hebrea y cristiana. De acuerdo con esta tradición, Lilith era un poderoso demonio alado, de cabellos largos y serpentinos. Andaba siempre desnuda y gozaba de una gran sensualidad. Algunas veces su cuerpo no terminaba en forma humana, sino en forma de serpiente. Lilith fue la primera mujer de Adán y después de una fuerte disputa lo abandona, por lo que Yahvé envía 3 ángeles para convencerla de regresar. Sin embargo, ella termina rebelándose ante él y Yahvé la condena, convirtiéndola en un demonio alado nocturno que tiene que alimentarse de sangre. Existen algunos especialistas que concuerdan en que el nombre Lilith realmente proviene de raíces babilónicas que refieren al término Lalu, que significa lujuria, por lo que vemos de alguna manera ya la relación existente entre demonio, sangre, lujuria. Con las mismas similitudes encontramos en la cultura árabe un ser similar, un genio o jinn, que se conoce como Ghul, el cual es un demonio femenino que deambula de noche por los cementerios alimentándose de cadáveres, pero también tiene una gran afición por los niños. Tiene un aspecto humano que hace que se pueda mezclar entre los humanos sin ningún problema. De hecho, también existen historias que el Ghul llegó a casarse con algunos hombres sin conocer en realidad sus hábitos vampíricos o necrófagos. Como dato curioso, en el libro de las 1001 noches, Sherezada cuenta la historia de un Ghul que se casa con un príncipe. En el mundo griego encontramos la manifestación del vampiro en el séquito de la diosa Hécate, la reina de los espectros. De igual forma, también tenemos otra figura similar al vampiro, la empusa, un demonio femenino capaz de tomar diversas formas animales o de una bella doncella, que por las noches engaña a los hombres e incluso se mete en su cama y se acuesta con ellos para beber su sangre hasta matarlos.
También existe otro ser, pero en la tradición latina, conocido como Lamia, quien fuera la tentación de Zeus, y procreó varios hijos con ella hasta que su esposa Hera acabó con la mayoría, solo sobreviviendo Escila, quien se convertiría en una ninfa que devoraría marineros. Una vez comentadas las supersticiones y mitos del vampiro, es importante hablar de cuáles son sus atributos morfológicos. Si analizamos todas las historias que ya hemos escuchado, el vampiro siempre se ha concebido como un demonio, pero no como uno cualquiera, es decir, posee atributos animales y humanos, ya que es capaz de transformarse en diversos animales o combinar ciertos elementos de varios a la vez. Por ejemplo, puede tener alas y garras de ave. Puede tener cola de serpiente y sexualidad, ojos llameantes, algunas veces cola de pez y, no menos importante, elementos de murciélago. Por lo que con esto se consagran las características nocturnas que ya le van de suyo a la figura vampírica. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, desaparecen los antiguos monstruos y sus características, por lo que la permanencia del vampiro ya solo reside en las supersticiones locales y las historias orales transmitidas de generación en generación. En los pueblos más remotos de Europa comienzan a darse apariciones de vampiros, pero muy distintos a los que se tenían en la antigüedad. Los primeros vampiros se describen como extremadamente flacos, encorvados y con los ojos rojos. Cuando ya se han alimentado de la sangre de los vivos, su cuerpo tiene una transformación, se hinchan por la sangre bebida como una sanguijuela, su cuerpo es frío, su piel es pálida, sus labios rojos y gruesos. Tienen unos colmillos claramente afilados que utilizan para perforar la piel de sus víctimas y beber de su sangre. Claramente, esta descripción está muy alejada del vampiro literario que se nos ha presentado como un elegante aristócrata que por su aspecto físico seduce a sus víctimas. El aspecto del vampiro cambiaba de región en región, por lo que al aspecto antes descrito habrían que añadirle unas uñas largas, orejas puntiagudas como las de los murciélagos, olor nauseabundo. La mordedura del vampiro también tiene poderes anestésicos en sus víctimas. Otros rasgos eran que tenía abundante cabello en el cuerpo y en la palma de sus manos. De igual forma, comienzan las supersticiones de talismanes o prácticas que los destruyen, tales como el ajo, los crucifijos, el agua bendita y la luz del sol. Como estos elementos cambiaban de región en región, no era posible homologarlos. Por ejemplo, en otros casos se le podía detectar frente a un espejo, ya que en ellos no contaban con reflejo. En otros folclores se les eliminaba clavándoles una estaca de madera en el corazón. Esto obedecía a que al clavarlo al piso o a la tierra se evitaba que se levantaran de su tumba por la noche y al impedirles beber sangre morirían irremediablemente. Por supuesto que Bram Stoker tomó sus ideas para su novela Drácula del folclore y la literatura mítica del vampiro, y seguramente los rasgos aristocráticos de Drácula no solo provienen de la historia, sino también de William Polidori, con su personaje Lord Ruthven en el cuento del vampiro, cuya inspiración viene del famoso Lord Byron. Ya saben ahora el verdadero origen de nuestro narrador. Su servidor. Fue Bram Stoker quien terminó de describir físicamente a un vampiro, que por cierto no era nada atractivo a diferencia de cómo fue mostrado en el cine. Tampoco olvidemos que en Drácula también se describen a vampiresas, cuyo aspecto es completamente opuesto al del famoso conde. Ellas son voluptuosas, de cuerpo bien formado, pálidas, con dientes blancos grandes y muy afilados. Otro aspecto importante de la mujer vampiro nos lo dará Joseph Sheridan Le Fanu con su novela Carmilla, la primer vampira de la literatura. Ahora bien, ¿de dónde reside la idea de la sangre como una fuente prolongadora de vida? Algunos dicen que esta creencia tiene su origen en la Odisea, donde Ulises, conducido por Circe, llega al Hades, el inframundo griego, para consultar el oráculo del famoso y difunto Tiresias, para lo cual Ulises sacrifica reses como una ofrenda a los muertos, y estos se acercan a la sangre de dichos animales degollados para beberla, incluyendo al propio Tiresias. Todo esto fue previo a recibir la consulta que tanto buscaba. Derivado de lo anterior, podemos encontrar una fascinación en la sangre como un líquido vital que los muertos anhelan y consumen porque les falta la vida. Parecería como si su ingesta les devolviera por un momento la sensación de volver a vivir.
Los siglos XVII y XVIII particularmente revivieron el mito del vampiro por diversos eventos que se fueron presentando en Europa, tales como epidemias y enfermedades que diezmaron a la población. Recordemos que existe una asociación del vampiro con las epidemias o la peste, ya que en ciertas comunidades, cuando se daba la llegada de estos eventos, se pensaba que los vampiros eran los que enfermaban a la población o al ganado al alimentarse de su sangre. En Prusia, Hungría, Serbia, Silesia, Valaquia y Rusia se dieron diversas epidemias que se le atribuían a la presencia de vampiros. Tal fue el caso de una orden real en el año 1731 que abre las investigaciones sobre casos de vampirismo en la parte austriaca de Serbia, en donde una persona que falleció al ser impactada por un carro de heno, 30 días después de su muerte, regresó de la tumba para saciar su sed de sangre de los vivos. De hecho, se exhumaron sus restos después de 40 días de su entierro y encontraron en su cadáver todas las señales de vampirismo. El cuerpo se encontraba color rojizo, los cabellos, las uñas y la barba se habían renovado y las venas se encontraban llenas de sangre fluida. Incluso tenía hilachos de sangre que escurrían de su boca, prueba que por las noches se alimentaba de la sangre de la comunidad y antes del amanecer regresaba a su tumba para descansar durante el día. En la actualidad, sabemos que esas características obedecen a cualquier cuerpo que se encuentre en estado de descomposición. ¿Cómo nace el primer cuento de vampiros en la literatura? Todo se produjo de una manera curiosa, mediante las reuniones en Villa Diodati, en la mansión de Lord Byron, junto con su secretario, el Dr. William Polidori, Perry y Mary Shelley, cuyo propósito era matar el tiempo y leyendo historias de fantasmas de un libro llamado Fantasmagoriana, en donde con un poco de láudano de por medio leían en voz alta los diversos cuentos que formaban parte de dicha colección. Una de esas noches, Lord Byron propuso a sus invitados que cada uno escribiera un cuento de fantasmas, y es así que nació la novela de Frankenstein y el vampiro de Polidori, que creó el estereotipo del vampiro inglés. Sin embargo, Polidori no fue el primero en escribir un cuento de vampiros. El primero fue Goethe, con su historia La novia de Corintio, inspirada en relatos eslavos de vampirismo. Por supuesto que podemos tener en el pináculo de la literatura de vampiros a Bram Stoker con su novela Drácula. Lo que pocos saben es que la versión que vio la luz de la imprenta sufrió un ajuste de su editor, y la novela como la conocimos realmente comienza en su segundo capítulo. Hoy en día existen diversas ediciones que contienen este primer capítulo suprimido que se le llama El invitado de Drácula, el cual es el primer capítulo original de la novela que nunca se publicó en su versión original. ¿Cuáles son las historias de la literatura vampírica que les podemos recomendar? Nuestra lista es la siguiente y en orden de gusto. Número 1. Drácula. Número 2. La habitación de la torre, de Edward Frederick Benson. Número 3. El vampiro, de William Polidori. Número 4. No despertéis a los muertos, de Johann Ludwig Tieck. Número 5. La familia del Burdalac, de Alexei Tolstoy. Número 6. Barney el vampiro, de James Malcolm Reimer. Número 7. Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. Número 8. Porque la sangre es la vida, de Francis Marion Crawford. Número 9. La muerta enamorada, de Théophile Gautier. Y número 10. La señora Amworth, de Edward Frederick Benson. Nuestra recomendación de películas de vampiro es en este orden. 1. Drácula, de Francis Ford Coppola, del año 1992. Número 2. Drácula, de Joe Badham, de 1979. Número 3. El vampiro, de Fernando Méndez. Esta es la película donde Germán Robles interpreta a un vampiro de manera magistral. Número 4. La danza de los vampiros, de Roman Polanski. Número 5. La hora del vampiro, la película original de 1979, no su remake. Número 6. El ansia, de Tony Scott. Número 7. La hora del espanto, la película original de 1985, no su remake. Número 8. Entrevista con el vampiro, de Neil Jordan. Número 9. Déjame entrar, de Thomas Alfredson.
Número 10. Nosferatu de Werner Herzog, que es un remake de 1979. Número 11. Drácula de Terence Fisher, del año 1958, con el gran Christopher Lee. Número 12. Cronos de Guillermo del Toro. La fascinación por los vampiros existe porque nos pone en contacto con nuestra parte irracional que se evoca mediante el miedo a lo oscuro y tenebroso, así como también a su parte erótica, ya que la mordida del vampiro por medio de sus largos y afilados dientes encuentran una asociación con la penetración y el poder sexual del falo en los colmillos, situación que sexualizaba a la conservadora sociedad victoriana que leyó Drácula por primera vez. El vampiro ha evolucionado y sigue presente en nuestra cultura. Nuestra fascinación por un ser oscuro que está un paso delante de la evolución, que se puede convertir en lobo, murciélago y niebla, que sale de su tumba por las noches para alimentarse de la sangre de los vivos, se encuentra latente en nuestro inconsciente, en nuestro contacto con la muerte y su imposibilidad de regresar de ella, salvo que se haga en una forma maldita. Ese ser nocturno es parte de nuestra cultura mundial. Siempre le temeremos y siempre aguardará por nosotros en la penumbra, esperando que lo dejemos entrar, ya sea como un no muerto o como una criatura que se alimente de nosotros, incluso a nivel energético, pero cuyo contacto con este ser siempre nos quite algo vital para alimentarse de nosotros, para que él pueda subsistir. El vampiro es en la actualidad un ser patológico que se alimenta de la vida o de la energía vital del ser humano. Pensemos, por ejemplo, cualquier tipo de relación destructiva. Hemos llegado así al final de nuestro 6º episodio. Por favor, déjenos sus comentarios, denle like a nuestras páginas en Facebook y YouTube y suscríbanse a nuestro canal. Y recuerden que las fuerzas del mal están donde menos lo imaginamos.